I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, then suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now. I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y en el vídeo de hoy quería actualizaros con mis novedades lectoras, con mis novedades de libros y con alguna excursión que hice a alguna librería. Bueno, primero os cuento algunos libros que he comprado últimamente y voy a empezar por dos que encontré en la librería de segunda mano. El primero de ellos es un ensayo, La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. No conocía a este autor y no conocía este ensayo, pero por lo visto es muy famoso. Pero cuando vi que era de Acantilado, y la verdad es que la editorial Acantilado siempre saca cosas extraordinarias y me gusta mucho, me fío muchísimo de su criterio. Y además cuando vi el tema me pareció súper interesante. Hay una primera parte muy grande que es casi la mitad, que se llama La útil inutilidad de la literatura y habla, tiene como capítulos diferentes, entonces habla de Ovidio y de Kant y de Lorca y de Boccaccio y bueno, de Italo Calvino. Me pareció muy interesante. No sé más, pero os mantendré informados. Y el otro libro que encontré es uno del italiano Alessandro Barico, que se llama Tierras de Cristal. La verdad es que me gustó mucho Océano Mar, que leí de Alejandro Barico, y quería continuar leyendo sus novelas y hay muy poquitas editadas. Esta está descatalogada y la mayoría de ellas están traducidas al español, están publicadas por Anagrama, pero están casi todas descatalogadas. De hecho, esta tiene una etiqueta de la Casa del Libro que tiene el precio en pesetas. Y en España el euro entró en el año 2001, yo creo. Bueno, el caso es que tengo curiosidad por conocer más de la obra de este escritor y lo que dice aquí me intrigó mucho también.
Quinnipiac, una imaginaria ciudad vagamente situada en la Europa decimonónica que pudiera ser símbolo de los ideales y los límites de la burguesía entre el progreso colectivo y las pasiones personales. En ella convive una galería de extraordinarios personajes con el infinito como único horizonte, empeñados en construir castillos en el aire que irán desmontándose hasta dejar un pozo de tristeza o de rabia. El señor Ryle, fabricante de cristal, cuyo sueño es poseer un ferrocarril solo para sentir el vértigo de la velocidad. Su esposa June, cuya belleza inspiró a Dios la extravagante idea del pecado. Y bueno, sigue así con algunos personajes más. Y nada, que me pareció muy interesante. Luego he comprado 2 libros nuevos. El primero de ellos es El Señor de los Jinn, de P. Djeli Clark, que es un seudónimo de un escritor norteamericano, y este es una novela, bueno, es bastante gordita, es una novela de fantasía ambientada en un Cairo plagado de magia y de poderes oscuros y claros, y es de la editorial Duerme Vela, que tiene Almudena, del canal de Magrata Ojos Tiernos. Y la verdad es que leí el pequeño relato que sacaron de este mismo autor el año pasado, El tranvía 015, y me gustó mucho, así que también he comprado El Señor de los Jinn. Y luego, siguiendo con géneros a los que no estoy habituada y la verdad es que me cuesta mucho entrar, compré también Exhalación, que es una colección de relatos del escritor Ted Chiang, que llevo varios años con este libro en mi lista de pendientes y de posibles para probar el género de ciencia ficción moderno, y he leído y he oído muchas reseñas muy interesantes y muy positivas sobre este escritor, y bueno, finalmente me he animado, así que no lo sé, quizá empiece por algún relato, no para leerlos todos de golpe este verano. Otras cosas que os puedo contar es libros que he estado terminando y que he estado leyendo últimamente. Y el primero que terminé fue esta primera parte del Busca del tiempo perdido de Proust, por la parte de Swann. Y este es un libro que he tardado un montón en leer porque la verdad es que Proust me encanta, pero para poder asimilarlo y disfrutarlo necesito leerlo muy despacio. Entonces voy leyendo partes y voy tomando descansos y voy leyendo otras cosas en medias. Este es un libro del que me gustaría hacer una reseña específica, así que no voy a decir mucho más, solo que es realmente un estilo y una forma de contar con la que yo conecto muchísimo, y para mí era una relectura, y la verdad es que me ha gustado mucho ver cómo ciertas sensaciones han cambiado para mí al leer el libro, y sin embargo hay otras sensaciones que han permanecido. Me ha parecido una experiencia muy interesante. Luego he leído 2 novelas muy cortitas. Otra de Irene Nemirovsky, que me gustó muchísimo la experiencia con las otras 2 novelas que leí de ella. Esta se llama El ardor de la sangre, y este es un manuscrito que se descubrió en 2007 también, que era parte de los manuscritos que se descubrieron cuando se descubrió la suite francesa. Y este es un relato breve y es un relato de la juventud y también de cómo cuando uno envejece y recuerda las decisiones que tomó en la juventud, las consecuencias que tienen estas decisiones un poco alocadas, ¿no?, debido a este ardor de la sangre que comenta aquí, y las consecuencias que eso tiene no solo en tu vida, sino en la vida de los demás, y cómo eso a veces, cuando nos vamos haciendo mayores, tendemos a olvidar lo que es ser joven y lo que es sentirse joven con todas las posibilidades y todas las opciones. No me ha encantado, pero he disfrutado muchísimo de la
prosa de la autora y sin duda voy a seguir leyendo a Irene Nemirovsky. De hecho tengo un par de novelas suyas ya en mi biblioteca pendientes. Y luego un poco en la misma línea, aunque muchísimo más melancólico y bueno, por supuesto de otra época y de otro estilo diferente, es En el café de la juventud perdida, de Patrick Modiano. Patrick Modiano es un premio Nobel francés, no sé en qué año le dieron el Nobel. Esta es una de sus últimas novelas, es una novela del siglo XXI, es una novela de 2007. Y es una novela que me ha parecido fascinante. Esta novela me ha encantado. Es también una mirada retrospectiva a la juventud, un poco a esta juventud perdida de los años 60, yo creo que es en París. Todo gira alrededor de una chica que va, igual que otros muchos jóvenes, a una cafetería donde, digamos, la dueña les acoge un poco y les hace un poco de cuidadora, ¿no? Y les presta el local para que se junten allí. Y la novela está contada desde varios puntos de vista. Uno de ellos es el de la chica, pero los otros son de personas que coincidieron con la chica y que la conocieron, y en todos ellos genera una fascinación este misterio, ¿no? Es una chica silenciosa, es una chica que no se relaciona mucho con la gente, que no hace escenas, sino que parece incluso que va al café buscando un sitio seguro y silencioso y oscuro donde esconderse de su vida, parece que está huyendo de algo. Y me ha parecido una novela maravillosa y brillante. Quizá una de estas novelas que solo se puede disfrutar cuando uno realmente ha pasado por la juventud y ha llegado a la madurez y puede tener esta mirada retrospectiva y con la distancia. Yo creo que aquí una de las claves es la distancia de los narradores, que creo que la mayoría de ellos recuerdan muchos años después esta época y a esta chica misteriosa. Que por cierto, la fotografía de la cubierta me parece preciosa. La fotografía es de Raymond Depardon, de Magnum Photos. Y luego otro libro que he estado leyendo durante bastante tiempo y que ya he terminado es Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. Y es este ensayo sobre el papel del espectador ante los desastres y ante las guerras y ante el dolor de los demás. Y la verdad es que es un ensayo, primero, que es un ensayo que se lee muy fácil. Susan Sontag escribe muy claro, es muy directa, es muy concisa también. Está dividido en capítulos bastante cortos. Yo he tomado muchas notas. Y sobre todo se centra en las imágenes que consumimos de los conflictos bélicos. Hace un análisis de la historia de la fotografía, en concreto de la historia de la fotografía periodística y de la fotografía de guerra. Tiene muchas referencias muy interesantes, creo que es un ensayo extremadamente bien documentado. Y empieza no con la fotografía, sino con los grabados de los desastres de la guerra de Goya. Que si no los habéis visto, creo que el Museo del Prado tiene en su colección de imágenes en su web, las podéis ver todas las fotos de los grabados, que yo creo que todos no están expuestos en ningún sitio ahora mismo, pero creo que, ya digo, que la colección de imágenes que está disponible en internet del Museo del Prado los podéis consultar, no sé si todos o muchos de los grabados de Goya. Y parte de los grabados de Goya, para hablar de cuál era el propósito de Goya y de cómo un dibujo o una imagen
de fotografía son diferentes, ¿no? Que cuando uno dibuja, en este caso hace los grabados, pretende evidentemente mostrar una realidad, pero no es una realidad concreta, ¿no? Que Goya dice, esto era así y estas cosas ocurrieron, pero en sus grabados no salen personas concretas, no salen casos particulares. Sin embargo, una fotografía es un caso particular. En una fotografía no puedes quitarle la identidad, o no deberíamos quitarle la identidad de las personas que salen en la fotografía. Bueno, sobre este tema investiga un poco. Ya digo, todo gira alrededor de las imágenes, en particular de las fotografías, y en el periodismo de guerra de fotografía. Y también un poco habla del origen de la agencia Magnum, que tiene su origen en estos fotógrafos iniciales, cuando la fotografía era muy incipiente, que iban a los eventos bélicos y retrataban lo que pasaba allí. Habla también del peligro de fiarnos plenamente de una fotografía, porque al final una fotografía siempre es una elección de alguien, y es una elección de qué dejar dentro y qué dejar fuera de la fotografía. Habla de ciertas épocas y ciertos eventos en los que se trucaron fotografías y se trucaron imágenes para vender un mensaje al público, cosa que también me ha parecido muy interesante cómo está contado, y bueno, los eventos en sí. Y bueno, explora un poco este sentido, ¿no? De que muchas veces nosotros consumimos imágenes bélicas, ¿con qué propósito? ¿Qué es lo que obtenemos nosotros como espectadores de un conflicto y del dolor y del sufrimiento? ¿Qué es lo que se supone que estamos obteniendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del que la hace y luego cuál es el objetivo del que la consume? En cualquier caso, a mí, que además me gusta muchísimo la fotografía, un ensayo muy interesante, me ha parecido una investigación muy interesante. Hay algunas cosas con las que evidentemente pues no estoy del todo de acuerdo. En cualquier caso, un punto de vista muy interesante, y creo que un ensayo muy redondo y muy bien construido. Lo cierto es que no me esperaba que se centrara tanto y tan casi exclusivamente en la fotografía. No sé por qué esperaba una exploración un poco más amplia. En cualquier caso, me ha parecido muy interesante. Así que nada, estas son las cosas con las que he estado en cuanto a temas lectores. Lo que estoy leyendo ahora es la segunda parte, que cuando termine la primera parte de Proust me he puesto con La sombra de las muchachas en flor. Voy por la mitad más o menos y lo estoy disfrutando muchísimo, pero ya digo que es un estilo tan envolvente y tan sumamente exigente, o sea, te exige casi vivirlo, que hago descansos. Así que ya os contaré cuando lo termine también, que de Proust querría hacer un vídeo especial. Y bueno, contadme qué es lo que estáis leyendo vosotros. ¿Habéis leído algo interesante últimamente o habéis hecho alguna compra interesante que os apetezca mucho poneros con ella? Y como siempre, me despido ya aquí. Muchísimas gracias por escucharme y por acompañarme hoy, y hasta la próxima. Adiós.